clase, ¿cómo están? Pues hoy en este vídeo voy a hablar sobre un poco de el contexto histórico del cortometraje para Cultural Assessment número 3, el cortometraje La historia de un oso. ¿Okay? Y ustedes van a ver algunas de estas mismas preguntas en la actividad de conversación en Connect. Entonces, ustedes pueden usar este PowerPoint para acompañar su conversación, ¿vale? Pues ustedes primero van a hablar sobre el tema de la libertad, ¿no? La libertad es un tema muy importante en este cortometraje que vamos a ver. Y especialmente la importancia de libertad y cómo lo importante que es la libertad en nuestras vidas, especialmente cuando pierdes la libertad, ¿no? Entonces, ustedes van a hablar sobre eso primero para ponerse en el ambiente de este cortometraje. Y el cortometraje se llama Historia de un oso, o Bear Story. Y el director se llama Gabriel Osorio. Es un director chileno y este cortometraje ganó el premio Oscar en 2015, entonces ha tenido bastante fama. Es importante el país de origen del director porque la historia inspira la historia de un oso, ¿vale? Entonces, ustedes van a ver el cortometraje y esas preguntas están en la hoja de actividades que están en ELC. Y después de completar esas preguntas, okay, ustedes pueden contestar estas por su cuenta. Okay, but I'm going to go ahead and skip over these, and you guys can check your work later. Okay, just a comprehension check about what happened. Okay, so I'm going to skip over this part for now. Okay, pero les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico, porque es lo que realmente inspira el cortometraje, ¿vale? Y vamos a Chile, okay, hace 50 años. Y hace 50 años, okay, Salvador Allende fue el presidente socialista de Chile. Fue elegido en las elecciones democráticas en 1970 y fue el primer presidente socialista elegido en Latinoamérica. Pues él quería, socializar el país, quería nacionalizar las industrias y quería implementar un sistema de seguro médico, también proveer un sistema de educación nacional, etcétera, etcétera. Pues no tengo tiempo para hablar sobre sus programas, pero 3 años después hubo un golpe de Estado. A lo mejor ustedes estudiaron esto en otras clases de historia, pero lo que pasa es que había partidos políticos en contra de las ideas y los programas de Allende, y incluso los Estados Unidos, the CIA, también querían parar los programas y las políticas de Salvador Allende porque él se asociaba con Cuba en aquella época, durante los años con Castro, ¿no? Pues la CIA, o the CIA, ayudó al ejército de Chile y el ejército fue liderado por Augusto Pinochet. Y Pinochet fue un general que al final dirigió el golpe de Estado, o a coup,
para echar a Salvador Allende. Y pues tuvieron éxito con el golpe de Estado. Allende murió durante el bombardeo del Palacio del Presidente. Ustedes pueden ver aquí un video on the PowerPoint that it's on ELC. You guys can access that. Y esto explica lo que pasó ese día en el golpe de Estado. Luego, pues, Augusto Pinochet, okay, se convirtió en dictador del país. Y ustedes también pueden hacer clic aquí para ver algunos de pues las repercusiones de tener un dictador, ¿no? Cuando tienes un dictador encargado, pierdes muchas libertades. Okay. Entonces, bajo el régimen de Pinochet, que empezó en el 73 y duró hasta 1990, pues él disolvió el Congreso, suspendió la Constitución. Y esto lo hizo para recolectar básicamente el poder, ¿no? Y centralizar el poder. Más bien como una dictadura que una democracia. Entonces, pues como él lideraba el ejército, el ejército, the military, ellos se encargaban de encarcelar y asesinar la gente que estaba en contra de Pinochet. Y esto incluía la gente de los del Partido Socialista. Okay. Pues lo que pasó pues es que detenían o arrestaban a la gente que se puso en contra, ¿no? de Pinochet, los torturaban y los mataban. Pues fue una guerra dentro del país, ¿no? También alguna gente que estaba en contra de dictadura de Pinochet se fueron a exilio, ¿no? Entonces se fueron a otros países para escapar. Incluso alguna gente, bueno, a lo mejor esas personas que se llaman los desaparecidos, no sabemos qué les pasaron al final, ¿no? A lo mejor eran torturados, capturados, encarcelados y no sabemos lo que les pasó al final. También había robos de bebés. Los bebés de las familias que apoyaban a Allende y al Partido Socialista, y luego les daban estos bebés a familias que apoyaban la dictadura. También cuando pierdes la libertad de expresión, pierdes la libertad de la prensa, ¿no? Donde puedes expresar tu opinión. Había censura de prensa. Y finalmente, esto no es muy importante a la historia de un oso, pero Pinochet implementó la privatización del país, de las industrias del país, en un proceso que se llama neoliberalismo. Si quieres, puedes leer un poco más sobre eso, pero no es muy relevante al corto. Okay. Pues todo esto es lo que inspiró el director Gabriel Osorio a crear este cortometraje. Okay. ¿Por qué? Pues el abuelo de Gabriel Osorio, el abuelo del director, fue un militante del Partido Socialista. Un militante no es del ejército, es un miembro de un partido político. So it's a false cognate in English. Militante is just
an official member of a political party. En este caso, el abuelo formaba parte del Partido Socialista y después de estar prisionero, pues se tuvo que ir al exilio. Entonces, la familia estaba separada de su abuelo durante muchos años. Y esto es lo que le inspiró a su nieto, Gabriel, a crear este cortometraje. Y se refleja en el personaje principal, el oso padre, ¿no? Okay. Así que ahora cuando vean otra vez el corto, sabrán, okay, lo que estaba pensando el director. Okay. Ahora, para el Cultural Assessment, la segunda parte, ustedes van a escribir una pequeñita reseña, okay, o review del corto, okay. Y una reseña no es un resumen, it's not a summary of what happened, okay, sino que es como un análisis, okay, de ciertos elementos de la película o del corto, okay. Y esto puede ser, se puede basar en varias cosas, por ejemplo, análisis de la trama, actuaciones principales o the acting, el marco histórico o the historical background, o incluso puede incluir la evaluación de aspectos complementarios o técnicos como la iluminación, light, escenografía, edición, la banda sonora, or the score, the music, okay, del film. Esos son ejemplos. Entonces, con estos elementos, ¿cómo usa el director? Okay, por ejemplo, ¿cómo usa el director la banda sonora para expresar sus ideas en el corto? ¿O cómo refleja la historia de un oso el contexto histórico de Chile en aquella época? Okay, estas son algunas ideas. Y en Connect, en sus conversaciones, sus actividades de conversaciones, ustedes pueden hacer brainstorming, okay? This is part of your conversation activity, okay, to kind of help you prepare for your cultural assessment. Brainstorm sobre algunos aspectos que pueden ser positivos o negativos de la película. Puede ser, usos de música, actuación, fotografía, animación, el contexto histórico, por qué es un oso y no un ser humano en la película o en el corto. Okay? Entonces, usen ese tiempo en su conversación con su compañero, okay, para realmente analizar y pensar en diferentes aspectos del corto, de la historia de un oso. Espero que les haya gustado el corto. Es muy fuerte, pero realmente merece el premio Oscar. Es muy bonito y triste y emotivo, pero eso. Si tienen preguntas, pues me pueden escribir un correo electrónico o podemos hablar por office hours, ¿ok? Muchas gracias y hasta luego, chicos.